Vamos a orar. Sale. Padre Santo, gracias por estar con nosotros todo este día, por bendecirnos, por proveernos para cada una de nuestras necesidades. Gracias porque tú nos ayudas para honrar y glorificar tu nombre. Quitas todo lo que nos estorba, Señor, y bueno, ahora que entramos al estudio de tu palabra, te pido que tú nos bendigas, que tú nos hables, que tú ilumines nuestra mente, que tú hables a nuestro corazón, que tu palabra, Señor, pueda penetrar, que por el poder de tu Espíritu Santo pueda ser retenida por nosotros. Ayúdenos a entenderla, pero sobre todas las cosas, lo que entendemos o entendamos, ayúdenos a vivirla. Padre, que tu nombre sea glorificado esta noche en medio nuestro, y si algún hermano todavía viene en camino, tráele con bien, que podamos disfrutar el tiempo de estar alimentándonos con tu palabra y aprendiendo más de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo hay cosas que aprender, hermanos? Muchas, bastantes. Estamos viendo nosotros una doctrina muy sencilla, como que si fuera la introducción de una serie de doctrinas que, si Dios nos permite, vamos a durar algunos viernes, no sé cuántos todavía, porque la idea es irnos a los hogares los viernes, pero en virtud de el rebrote del COVID me tiene frenado en ese sentido. De hecho, ahí tenemos gel en donde está el buzón de oración, porque creo que a partir de ya vamos a empezar a usarlo. Nos regalaron un dispensador allí, solamente usted mete la mano, no le aplaste a nada, solamente ponga la mano y el gel le va a salir allí, ¿verdad? Y es un gel, pues huele bonito porque huele a alcohol, pero no queda pegajosa la mano. Hoy nos regalaron ese dispensador, está muy práctico, y ahí está, ¿verdad? Porque sí está habiendo rebrotes de COVID y bastantitos en nuestra región, así que vale más tomar medidas en lo que podamos hacerlo. A lo mejor no la exigencia del cubrebocas, ¿no? Pero por lo menos el gel antibacterial sí usarlo, con el favor de Dios, que no trascienda nada de esto en medio nuestro. Muy bien. Bueno, eso ya de cada quien, porque tampoco no quiero ser alarmista, ¿no? El sector salud no ha dicho nada, no sé si por cuestión de no asustar a nadie, pero yo oigo decir que ha habido rebrotes y que el área ya del hospital de la Internacional, del área de COVID, he oído decir, por supuesto no me consta, que está saturado. Es lo que he oído decir, eso lo escuché ayer, que está saturado de personas contagiadas, que gracias a Dios ya no es obviamente como fue a partir del 20 hasta todavía hace un año, por las vacunas, ¿verdad? Pero sí, en lo que depende de nosotros vamos haciendo algo para que si podemos evitarlo, lo evitemos. Y vamos a tomar esta medida a partir de ya, con el gel que es para eso justamente, para por lo menos al saludo, protegernos. Eso ya de cada quien, si gusta saludar de mano, de puño, de codo, ¿verdad? O bien formal. Algunos hasta se abrazan por tener tanto tiempo sin verse, o toda la semana y vuelven a verse el domingo y órale otra vez. Bueno, eso ya queda bajo la consigna de cada quien, ¿verdad? Pero el aviso ahí está. Ok, ahora sí, vamos a entrar al tema. Estamos viendo acerca de la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Decía, esto es doctrina bíblica, básica, fundamental, que necesitamos conocer todos. Conocemos el pecado, pero tristemente no como doctrina, sino como trampa en la que hemos caído, de alguna u otra manera. Porque no olvidemos que hay 4 formas de pecar, solamente para recordarlo.
por pensamiento, por palabra, por comisión y por omisión. Ok. Un mal pensamiento, ya le hemos fallado a Dios. Una palabra obscena que sale de nuestra boca, le hemos fallado a Dios. Un pecado cometido deliberadamente, pues obviamente le fallamos a Dios. Pero el pecado de omisión es esas cosas buenas que dejamos de hacer, y la Biblia dice que hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Le fallamos a Dios. Entonces tenemos 4 formas de pecar, y en cualquiera de ellas caemos desafortunadamente, no sé si cada día, pero caemos en un momento dado. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, tristemente conocemos el pecado no como doctrina, sino como práctica, y práctica común aún en la vida de los cristianos. Ok, decíamos el viernes pasado que el propósito desde la eternidad en torno a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Llevarnos a Dios. Llevarnos a Dios. Y nos sosteníamos en esta enseñanza cuando leemos la primera carta de Pedro, en el capítulo 3 y versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ok. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Qué importante esta declaración del apóstol Pedro. Una sola vez por los pecados. El sacrificio de Cristo se hizo necesaria una vez y para siempre. ¿Por qué no constantemente como los sacrificios por los pecados, como en el Antiguo Testamento? Porque la sangre de Cristo tiene alcances eternos. Esto es bien importante entenderlo. Porque la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario por nuestros pecados tiene alcances y tiene beneficios eternos, universales, es decir, en todo el mundo. Y el sacrificio de Cristo no tiene que estarse repitiendo una y otra, como en la antigüedad. No, para nada. El sacrificio de Cristo fue suficiente, no fue necesario otro. Muy bien, entonces veíamos también que Cristo es mediador de un nuevo pacto, el pacto de gracia. En el Antiguo Testamento el pacto fue violado. ¿Y quién lo violó? El hombre, el ser humano. Por supuesto que Dios no. El ser humano violó el pacto. Por eso fue necesario establecer uno nuevo, donde ya no dependiera del hombre, que ese pacto dependiera únicamente de Dios. Y por eso el Señor lo estableció, según lo leemos en los evangelios, estableció un nuevo y mejor pacto. Ok, eso que nos quede bien claro. Pero ya ese nuevo pacto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento, desde el periodo de los profetas. Y déjeme ver Jeremías 31. Jeremías 31. Está muy interesante lo que dice el profeta, donde el Señor se cansó de establecer pactos con su pueblo y con hombres, directamente con siervos de Él. El Señor estableció pactos con Israel, pero también estableció pactos con David. Y aquí el Señor, en el capítulo 31 de Jeremías, el versículo número 31, dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Haré nuevo pacto, pero vienen días. No lo estaba haciendo en ese momento. ¿Y a qué se refería? A los días de la venida en la carne del Señor Jesucristo. Es decir, una vez que Cristo llegara, nació de mujer.
Y dice el versículo 32, haré un nuevo pacto, dice el 31, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Ahí está el asunto. Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Justamente eso viene ocurriendo ahora. Pecado perdonado, pecado olvidado. El Señor así obra y así actúa en la vida de aquellos a quienes nos perdona. Y a partir de cuando nos ha perdonado, a partir de cuando hemos sido hombres y mujeres que hemos hablado con Dios de corazón a corazón y nos hemos confesado delante de Él y le hemos abierto el corazón y le hemos pedido perdón con todo nuestro ser, y el Señor ha hecho esa obra de perdonarnos. Y el mismo profeta Miqueas mismo lo dijo, que el Señor nos perdona y Él arroja al fondo del océano cada uno de nuestros pecados. Todos los arroja al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Y gracias a Dios, porque el Señor perdona, Él sí perdona y Él sí olvida, y Él nos libra de los efectos mismos de aquellos pecados que nos ha perdonado, aunque en muchos casos el pecado ya está haciendo su efecto, ya está cursando el efecto de la persona que le ha fallado a Dios. Bueno, el Señor ha perdonado para fines eternos, pero en el momento la persona está viviendo los estragos y las consecuencias de haberle fallado al Señor. Ok, pero el Señor aquí da la promesa: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, y así ha dicho Jehová. Miren cómo rubrica el Señor esta profecía. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día. Y en fin, empieza ya a hablar de lo que Dios hace en favor nuestro. Ok, entonces, hermanos, el Señor ha llevado a cabo esos pactos, decíamos, mediante, pues, valga la redundancia, mediadores. El Señor lo hizo a través de ángeles, lo hizo a través de personas. El Señor usó a Moisés como mediador entre Él y Israel, pero entre Dios y Moisés usó a ángeles. Entre Dios y Moisés usó a ángeles, pero entre los ángeles y Dios usó a Moisés. Fíjese qué interesante está esto. Ok, y el Señor así lo ha venido haciendo. Ok, Moisés no podía representar a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era ser humano, obviamente, pero los ángeles no podían representar a Dios ante los humanos porque no eran humanos. Ok, entonces Dios estuvo allí trabajando. Entonces Dios establece el nuevo pacto de gracia. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 8. Hebreos 8, del 6 al 13.
¿Por qué no salen los niños con Yamilet, por favor? Creo que agarró para el pasillo, ¿no? Sale, por favor. A ver, Alejandro, por favor. Ok, Hebreos capítulo 8, del 6 en adelante, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice Jehová. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón les escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Está haciendo referencia a lo que leíamos ahorita de Jeremías, palabra que había sido escrita hacía 520 años aproximadamente. Aquí el escritor a los hebreos está haciendo referencia a aquella profecía de Jeremías. Ok, pero me encanta lo que dice el versículo 7: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que aquello que se hizo en el Antiguo Testamento no reunió las condiciones absolutas, por eso fue necesario un sacrificio eterno y fue necesaria la venida del Señor Jesucristo. Ok, eso tenemos que entenderlo. Muy bien, ahora vamos a entrar a otra cosa. Les pregunto, ¿Cristo existía antes de venir en forma humana a este mundo? Muy bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ya existía Cristo antes de venir en forma humana? ¿Qué opinas, Alondra? Muy bien. ¿Oscar? Muy bien. Vamos a usar la palabra de Dios, ¿sale? Porque traigo algunas citas bíblicas que respaldan que Cristo ya existía en forma humana. Perdón, antes de venir en forma humana a este mundo. Cristo ya existía antes de venir en forma humana a este mundo, ¿sale? Muy bien. Vamos a ver, capítulo número 1 del Evangelio de Juan. Ok, 1 del 1 al 3. Es Juan, capítulo 1. Voy a dar lectura. Notemos lo que dice. Esto es, hermanos, es doctrina. Por supuesto, tenemos que saber dónde dice. Es bien importante para defender lo que estamos creyendo. Ok, defenderla, no para discutir, alegar, pelear con la palabra de Dios. No es la idea, sino defendernos, o por lo menos que no nos confunda nadie, que no nos meta ideas que no son. Entonces vamos entendiendo y vamos aprendiendo. Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Cuál este? El Verbo. Ok. Y el versículo 3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué está diciendo? No, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice?
que todas las cosas fueron hechas también por Cristo Jesús. Recordemos lo que dice Génesis, capítulo 1, versículo 26, cuando habla Jehová. Y que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Con quién estaba hablando allí Jehová Dios? Estaba hablando con su Hijo y con el Espíritu Santo, el Dios Trino. Ahí estaba actuando en la creación. Entonces, Cristo participando en la creación. Por eso dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todo el versículo 4 dice: en Él estaba la vida. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo número 10: en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. El mundo por Él fue hecho. ¿A quién se refiere? Al Señor Jesucristo, por supuesto. Ok. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, ya existía, solamente que se humanó a través del vientre de María. Aquel verbo al que se refiere el capítulo 1, versículo 1 de Juan. Aquel verbo, aquel Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok. Entonces el Señor Jesucristo, hermanos, según este pasaje de Juan, ya existía desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Juan, ahí mismo, solamente unas hojitas más adelante, versículo número 38 del capítulo 6. Ok. Yo sé que a veces los papás, las mamás, le hacen o le hacemos cariño a los niños cuando recién llegan a nosotros, nuestros hijos. Miren lo que me llegó del cielo. Sí, un corazón amoroso, así se expresa de su bebé. Y bueno, encantado de la vida. Pero sabemos que solamente es un decir, es una expresión de cariño, de contentamiento, de alegría, de reconocimiento como favor y gracia de Dios al concedernos a este bebé. Ok. Pero realmente sabemos que los niños no vienen del cielo. Ok. Por supuesto que no. Nacieron del vientre de la mamá. Así de simple. Si dijéramos que vienen del cielo, quiere decir que ya vivían antes, ¿verdad? Y yo no tengo una preexistencia. Decir que yo llegué del cielo cuando mi mamá me recibió aquel primer día, entonces quiere decir que yo tengo una preexistencia, y no es cierto. Yo no existía antes. Yo nací el 27 de diciembre de 1960 y a partir de ahí. Pero Cristo, Él sí descendió del cielo. Por eso dice Juan 6:38. Por eso quise poner esto como analogía, como ejemplo. Dice Cristo Jesús hablando: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ok. Bien importante. He descendido del cielo. Quiere decir que estaba con el Padre. Ok. Pero la parte final del versículo: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que Cristo fue enviado por el Padre. Ok. De hecho, la palabra Mesías, eso significa enviado. Y Cristo es el enviado de Dios, el enviado del Padre, con un propósito bien específico que lo vamos a ver más adelante. Y conocemos ese propósito, solamente lo vamos a estudiar nuevamente. Ok, entonces esto es bien importante. Porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Del que me envió. Quiere decir que Él ya existía antes de llegar a esta tierra, a este mundo. Si no hubiera existido, pues no lo envía nadie. Pero Cristo ya existía. Ok. Ahora 8:58. 8:58 de Juan. Aquí como que este ya está mucho más clarito. Literal. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Sí, qué interesante resulta todo esto. Bien interesante cuando el Señor habla de su preexistencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. Por eso cuando el Señor tuvo aquel encuentro con la mujer samaritana, que le pide a la mujer: dame de beber, y el Señor le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías. Si supieras quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Tremendo esto, ¿no? ¿De dónde tienes agua, Señor? El pozo es hondo, no tienes con qué sacarla. Híjole, qué mucha enseñanza encontramos allí en el relato de la mujer samaritana en torno a la preexistencia de Cristo también. Y aquí cuando hace mención de manera más contundente: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Por lo menos aprendas ese versículo claramente. Oye, que Cristo, no. Cristo ya existía desde antes. ¿Dónde dice? Por lo menos acuérdese de 8:58. Aunque capítulo 1 de Juan lo dice: en Él estaba la vida y el mundo por Él fue hecho, y todo eso. Sale, eso es bien importante. Ok, ahora 1 Timoteo 3:16. Sabemos que hablar de la Trinidad es hablar de, como tal, uno de los misterios más grandes que se encuentran en la palabra de Dios, que nadie ha podido explicar qué es la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Cuando los pastores o los diáconos van a ser interrogados para ser ordenados al diaconado o al pastorado, al ministerio pastoral, los pastores. De hecho, una de las cosas que el concilio se pone acá aparte de acuerdo: no vamos a tocar temas de Trinidad. Vamos a hablar de Dios, vamos a hablar de Cristo y vamos a hablar del Hijo, del Espíritu Santo. Pero nada, explícame la Trinidad. ¿Cómo? ¿Cómo le explico? Para empezar, no es ningún término bíblico, Trinidad. Ok, entonces, ¿por qué? Porque no hay una explicación. ¿Cómo le hago para que bíblicamente yo pueda explicar acerca de la Trinidad? Entonces no nos metemos en problemas, pero creemos que Dios es trino. ¿Por qué? Porque es en tres personas. Dios uno, es la unidad, pero en tres personas o tres personalidades. ¿Está bien? Ok, 1 Timoteo 3:16, y aquí está un misterio. Dice 1 Timoteo 3:16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. ¿A través de quién? De Cristo. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Solamente este versículo habla de esas partes fundamentales, esenciales, claves
en la vida terrenal del Señor Jesucristo. Dios fue manifestado en carne, nacimiento humano del Señor Jesucristo, nacimiento virginal, cómo Dios se manifestó en carne. Ok, y culmina el versículo con la ascensión, recibido arriba en gloria. Ok, muy bien. Ahora Juan 17:5. Juan 17:5. Este versículo también está fácil de, por lo menos la cita bíblica, recordarla. Cuando se trate de hablar de la preexistencia del Señor Jesucristo, de que ya existía antes de venir en forma humana a este mundo. Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Contundente también. Contundente. Ok. Entonces, hermanos, fue necesaria la encarnación de Cristo, porque ya vimos que fue encarnado Cristo. ¿Fue necesaria la encarnación de Cristo o no fue necesaria? Sí fue necesaria. Definitivamente Dios podía y puede, pero vamos a hablar de aquellos años, de aquellos momentos. Dios podía restaurar o reparar la naturaleza humana de muchas formas. No, hombre, Dios sabe cómo hacerlo, sabía cómo hacerlo. Él tiene una y mil maneras de restaurar la naturaleza humana. Él no tenía ninguna obligación de hacerlo. No tenía ni obligación legal, ni moral, ni de otro tipo. Solamente que el Padre, Dios el Padre, vio la gran necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué vio la gran necesidad? Porque el hombre no podía hacer algo por sí mismo. El hombre no podía pedirla ni siquiera. No tenía dignidad para pedirla, ni cara menos para exigirla. Entonces Dios el Padre, hermanos, en virtud de su amor para con nosotros, obró en su gracia y en su misericordia. Entonces, la redención del hombre, el rescate del ser humano de las garras del diablo en que estábamos a través del pecado, pues Él entró a nuestro favor. Él actuó en favor nuestro. La redención entonces fue una necesidad y Dios el Padre la vio necesaria. Los hombres, los seres humanos la necesitábamos. El pecado hizo necesaria la redención, el rescate. El ser humano tras su caída no era digno de nada. ¿De qué podríamos ser dignos? Absolutamente de nada. Porque si Dios actúa en su justicia, lo único que nos hubiera esperado, castigo. En la justicia divina, castigo. Pero Dios no quiso hacerlo así. Mejor Él actuó en su amor para con nosotros. El amor de Dios nos ofreció perdón. Y nos ofreció perdón a través de la gracia y a través de la misericordia. Recordemos que misericordia es el carácter o la demostración del carácter compasivo de Dios en favor nuestro. Entonces, gracias al Señor que tuvo más que nada misericordia de nosotros. Vamos a ver el libro o la carta a Tito.
Tito capítulo 2. Dos 11. Ok. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios es incluyente de quien se trate, de quien estemos hablando, hombres y mujeres, grandes y chicos. Para Dios no hay pecados mayores, no hay pecados menores, pero los seres humanos sí los dividimos. Ahí es donde nos complicamos la existencia de los seres humanos, cuando empezamos a clasificar los pecados. El problema es como que dimensionamos entonces, pero para Dios lo mismo da una cosa que la otra. Cuando le fallamos, es pecado, le fallamos a Dios, sencillamente. Ok, pero a Dios no le importa eso. ¿Qué calidad de pecados? Ni el tamaño de los pecados, ni de quién se trate, de quien los ha cometido. Sencillamente Dios en su gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres, de todos los tiempos, de todas las culturas, pueblo, raza o nación, color de piel, idioma. ¿Qué importa a nivel intelectual, académico, o menos capacidad intelectual, menos preparación académica? ¿Qué importa eso? La gracia de Dios abarca a todos, es incluyente. El Señor actúa así en su gracia. Y luego vemos el capítulo 3 también de Tito. Vamos a ver el versículo número 4. Del 4 al 7 vamos a leer. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, oiga bien esto, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Qué importante que entendamos esto, mis hermanos. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Me encanta esto que dice: viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Humanamente hablando, hay una gran diferencia entre lo que es herencia y lo que es legado. Cosas muy diferentes. Herencia tiene que ver con lo material. Legado tiene que ver con lo moral y espiritual. No, lo único que te voy a dejar es esto. Y empezamos a veces decir: bueno, te voy a dejar un terreno, te voy a dejar una casa, te voy a dejar estudio, una preparación académica, que seas alguien en la vida. Ok, estamos heredando. Pero el legado va más allá, mis hermanos. El legado trasciende todo, porque tiene que ver con lo moral y lo espiritual. Entonces, tenemos que preocuparnos. Yo sé que los papás nos preocupamos por apoyar a los hijos y entregarles o dejarles o en vida ayudarles en todas las posibilidades que tenemos para que batallen menos en un momento dado. Pero qué importante darle el lugar a qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, que tiene que ver con lo espiritual. Porque al final de cuentas,
El hijo puede vender lo que le dejemos como herencia, si la ley lo permite, que algo heredado se pueda vender. Yo no lo sé. Si la ley lo permite, a lo mejor el hijo quiere venderlo para salir de un apuro, o lo empeña, él sabrá qué hacer y lo puede perder en el empeño o lo que sea. Pero un legado jamás se puede vender. Se puede traspasar de generación en generación. Ok, se puede traspasar como enseñanza y ejemplo de vida. Y eso no lo termina el tiempo. Eso no lo deteriora a nadie. El economista no lo devalúa. El tiempo no lo deteriora. Entonces, preocupémonos por dejar entonces en nuestros hijos un verdadero legado que tiene que ver con lo espiritual. Ok. Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok. Entonces, hermanos, qué importante. Hay padres de familia que les interesa mucho, hablo en términos generales, mucho que sus hijos aprendan a trabajar, y hacen muy bien, por supuesto. Y se los llevan a trabajar no importando que descuiden su vida espiritual, su vida, porque aún cristianos lo hacen, en su vida cristiana, a veces no entendiendo que la vida cristiana se va enfriando en la medida que nos vamos apartando de los demás, como la brasa que se aparta de las demás. Llega un momento en que se acabó, ¿verdad? Se fue el fuego, y ya cuando menos pensamos ya quedan cenizas, se apagó, o se deshizo, se desintegró. Ok, pero cuando dejamos un legado, hermanos, un legado para los nuestros, podemos irnos en paz, tranquilos. Si estamos en paz cuando le hemos dejado una herencia material, donde ya los hijos no van a batallar, por lo menos en lo que le hemos dejado, no van a batallar en ciertas áreas de su vida o ciertos aspectos. Ahora imagínense lo espiritual, donde le dejamos bases, principios, convicciones, normas de conducta, una ética, cómo vivir la vida cristiana. Perfecto. Bueno, entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a dejarle a nuestros hijos un gran legado. Entonces, entendamos ya para terminar, la salvación es la obra de la gracia de Dios, no un premio por los méritos que nosotros hemos, o por los actos, o por los méritos que nosotros hemos llevado a cabo. ¿Qué mérito podemos tener para ganarnos la salvación? Ninguno, absolutamente ninguno. Así que Dios no nos premia. La salvación no es un premio. No, la salvación es gracia. Es gracia de Dios. Porque ustedes y yo, ni nadie en el mundo entero, todo ser que ha pasado por este planeta, no hemos merecido nada. El pecado nos ha separado de Dios, pero Dios, en su amor, en su misericordia, en su gracia, en su bondad, Él nos ha atraído por la muerte de su Hijo, por su obra expiatoria en la cruz del Calvario. Muy bien. Ok, hermanos, el tiempo se ha ido, son las 8:31. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Preguntas? Hermano Poncho, ¿todo bien? Bueno, hermana Verónica Minjares. Bueno, hermana Nora. ¿Segura? ¿Y Diego? Ok, Eliseo. Ok, bueno, Ariel. Ok, entonces echémosle ganas y vamos adelante. ¿Sale? Bueno.